Hola, buen día. Pues bueno, hablando de embarazo de alto riesgo, vamos a considerarlo cuando un embarazo pues tiene algo que lo está complicando. En este caso puede ser un factor de riesgo, como donde entraría la edad, el nivel socioeconómico, o por ejemplo alguna enfermedad que ya tenga la paciente o que desarrolle durante el embarazo. Y todo esto pues pone en riesgo tanto la vida como de la mamá como del bebé, y entonces automáticamente se clasifican como embarazo de alto riesgo. La realidad es que deberíamos de clasificar todos los embarazos y encontraríamos embarazos de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Bueno, tradicionalmente se ha establecido como el punto de corte para la edad 35 años. Y bueno, esta edad se da por el riesgo aumentado que existe de enfermedades tipo cromosomopatía, donde entran los síndromes. El principal que todos conocemos, pues, es síndrome de Down, pero hay otros, trisomía 13, trisomía 18. Entonces, sí, con varios estudios que se ha hecho, se ha visto que a partir de los 35 se va incrementando el riesgo, y entre más edad haya, pues más riesgo existe de que el bebé pueda presentar alguna de estas síndromes. Pero para otras complicaciones como enfermedades, diabetes, hipertensión, que también se pueden desarrollar durante el embarazo, sí, aparte de la edad, también tendría que ver el estado de salud de la paciente, si es una paciente sana o si es una paciente que ya viene cargando con complicaciones. Y aquí se ha visto que para decir que la edad es un factor riesgo único, se pudiera aumentar el punto de corte hasta 40 años. Ok, bueno, cuando hablamos de embarazo múltiple nos referimos a que pueden ser dos bebés, pueden ser tres bebés o pueden ser más bebés, ¿no? Y bueno, aquí el riesgo principal que existe es la de las complicaciones por el nacimiento antes de tiempo que se produce, ¿no? Un nacimiento pretérmino, ya que bueno, al final el útero no está diseñado para tanta capacidad, ¿no? Tiene un límite para extenderse, y bueno, pues cuando hay más bebés, pues ese límite llega antes, ¿no? Entonces, pues el riesgo principal es el de complicaciones, sobre todo para el bebé, por un nacimiento previo. Pero en cuanto a la mamá, también aumenta el riesgo de enfermedades como hipertensión, todos los trastornos donde entra preeclampsia, y también aumenta el riesgo de diabetes, serían los principales, y también de riesgos al nacimiento, como por ejemplo que los nacimientos tengan que ser por cesárea, que haya más riesgo de que se presente algún sangrado de importancia. Entonces eso sería. Ok, bueno, pues sí juegan un factor de riesgo muy importante, porque aquí la pregunta sería, ¿por qué se produjo esa muerte, no? O sea, ¿cuál fue la causa que llevó a que ya existiera una muerte fetal? Entonces, aquí va a haber desde patologías del bebé que realmente no tengan riesgo de que vuelvan a aparecer, sí, algunos tipos de malformaciones o síndromes que no se consideran hereditarios. Entonces, el riesgo para que la paciente lo volviera a presentar es el mismo que tenía en su primer embarazo, pero va a haber otras que no, a lo mejor la muerte fetal fue a causa de una diabetes no controlada. Entonces esa diabetes pues ahí sigue. Entonces sí sería un factor de riesgo muy importante, en el que pues primero tendremos que hacer una investigación a ver si logramos descubrir cuál fue la causa de esa muerte fetal, y en base a eso poder disminuir los riesgos. Pues vamos a tener dos tipos de pruebas diferentes, pruebas que les podemos realizar a las mamás. Aquí va a depender de qué es lo que lo está clasificando como de alto riesgo. Si es, por ejemplo, una enfermedad materna, vuelvo a repetir, hipertensión, diabetes, enfermedades renales, autoinmunes, que esas son de la mamá, pues entonces necesitaríamos pruebas de vigilancia para la mamá. Por ejemplo, exámenes de laboratorio para ver cómo están sus niveles de azúcar, de plaquetas, etcétera, ¿no? Y también contamos con pruebas para vigilar cómo va el bebé, ¿sí? ¿Qué tal, qué tan bien está creciendo el bebé? ¿Qué tan bien está la circulación del bebé? ¿Sí? Hacer pruebas se llaman de vigilancia fetal. Aquí tendríamos pruebas como, por ejemplo, los ultrasonidos, tendríamos otras pruebas que se llaman pruebas sin estrés, pruebas perfil biofísico, que estas más bien nos servirían para vigilar el estado del bebé. Entonces, al final, pues en un conjunto, ¿no? Tenemos que vigilar tanto a la mamá como al bebé. Bueno, pues creo que la principal estrategia que hay que hacer es tener un control prenatal individualizado, ¿no? Los controles prenatales en general es una vez que una paciente se embaraza, hay una norma oficial mexicana
que nos dicta cuántas consultas tienen que llevar, qué exámenes hay que tomar, cuántos ultrasonidos hay que hacer. Pero en el embarazo de alto riesgo, este diseño del control del embarazo tiene que ser personalizado. De acuerdo a lo que lo esté diagnosticando como alto riesgo, nosotros tenemos que hacer una planeación de qué tan frecuente tienen que ser las consultas, qué exámenes tenemos que tomar, qué momento es el mejor para que nazca el bebé, a las cuántas semanas, por qué día, si es necesario que se haga revisión con otros médicos, ¿no? A lo mejor la paciente tiene una alteración en el corazón, entonces también necesita ir al cardiólogo, etcétera, ¿no? O sea, hacer una planeación ya individual según la paciente, por lo que se está clasificando como alto riesgo. Y bueno, esto es lo que nos va a garantizar que los resultados sean buenos, ¿no? O lo mejor posible que se pueda, tanto para la mamá como para el bebé.